5 claves imprescindibles que mejorarán tu espalda y tu salud. Y aquí ya está preparado, ¿verdad?, Eneco Santano. Él es fisioterapeuta, experto en la salud de la espalda y socio de Ergoactiv. Así que, Eneco, todo tuyo. Bueno, pues buenas tardes. Yo soy experto en movimiento y la verdad que llevo aproximadamente 1 hora y 10 minutos viéndoos sentados, inmóviles. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser poner en marcha, darle un pequeño snack al cuerpo y movernos un poquitín, ¿de acuerdo? Entonces, os voy a pedir cuidado en las primeras filas, sobre todo, que nadie se caiga, ¿vale? Si queréis bajaros abajo, o si alguien tiene problemas de equilibrio, ¿vale?, se siente inestable, pues que lo haga sentado y ya está, ¿de acuerdo? Entonces vamos a colocarnos todos los que podamos de pies, por favor. Y esto es como si fuésemos, lo que hemos estado haciendo ahora 1 horita sentados, es como si fuésemos caminando por un desierto. Creo que todos estaréis de acuerdo en que si vamos por el desierto y a mitad de camino, a la media hora, nos dan una duchita de agua fría, la media hora restante se nos va a hacer larga. Pero probablemente, pues lo hagamos de otra manera, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente desde ahí, como llevamos tiempo sentados ahí, encogidos, a merced de las fuerzas, de la gravedad, simplemente os voy a pedir que levantéis un poquitín las manos, que saquéis un poquito pecho, incluso que hagamos un poquito como una marcha en el sitio ahí, para activarnos un poquitín, ¿de acuerdo? Esto simplemente puede ayudarnos a encontrarnos mejor, pero es que además hay evidencia ya de que hacer un minutito de ejercicio, cuando llevamos mucho tiempo sentados, yo le recomiendo a Félix, si me está escuchando por ahí, que durante una película, sobre todo si es muy larga, darle al pause, 1 minutito, hacer un poquito de marcha, y estoy absolutamente convencido, y la ciencia así lo dice, que nuestra salud lo va a agradecer. Así que espero que, supongo que os habrá sentado bien, ¿no? El hecho de moveros un poquitín, de cambiar un poquito de postura. Sentado también lo podemos hacer intentando colocarnos un poquito más erguidos. Y ahora ya, si os parece, nos sentamos. Bien. Os voy a presentar unos datos de la OMS, ¿vale?, de la Organización Mundial de la Salud, sobre trastornos musculoesqueléticos y dolor de espalda. Fijaros, hay 1.710 millones de personas que en el 2021 padecen trastornos musculoesqueléticos. 1.710 millones de personas. De esos, 568 tienen dolor lumbar, tuvieron dolor lumbar durante el año 2021. Son datos potentes. Bien, a nivel estatal, dolor cervical, entre el 30 y el 40% de la población de las ciudades industriales van a tener algún episodio de dolor cervical en su vida. Y la prevalencia es del 23%. Para la zona lumbar, el 80%, algunos incluso dicen que el 100%, va a padecer algún dolor de espalda durante su vida. El dolor lumbar es el segundo problema de salud crónico, solo por detrás de la hipertensión arterial, ¿de acuerdo? La HTA. Y el 18% lo sufre de forma recurrente, se hace crónico o persistente, como nos gusta llamar en la escuela. Y luego es importante la zona dorsal, porque normalmente es mucho menos habitual, pero puede ser un problema reflejo de órganos
o bien de la caja torácica o bien del abdomen. Entonces, médico, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué quiere decir esto? Oye, cada vez sabemos más y con estos datos está claro que las soluciones que se proponen no funcionan, porque cada vez hay más problemas. Entonces, hay que cambiar ese paradigma. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? O mi recomendación, nuestra recomendación desde la escuela. Olvidarse del doctor Google, ¿de acuerdo? Si tenéis un problema, acudir a un profesional, por favor, ¿vale? Para evitar problemas mayores. Y lo mismo podemos escuchar al familiar, al amigo, al vecino, pero no deja de ser un caso aislado. Entonces, lo primero, acudir a un médico que haga un buen diagnóstico basado en una buena historia clínica, en una exploración física, que vea a ver cómo nos movemos, cómo no, y luego ahí aparece la prueba de imagen, las resonancias y demás. Hay que tener mucho cuidado. Hace un par de días, no lo he metido aquí por no cambiarlo, pero hace días vi un artículo que no recomendaba hacer pruebas de imagen en dolores de espalda. Luego entenderemos probablemente por qué. Bien, ¿qué tiene que hacer el médico? Lo primero, eso que hemos comentado, historia clínica, exploración física, si es necesario, pero con muchos matices, prueba de imagen, y descartar una patología importante. Eso es lo primero. A partir de ahí, pues, los fisios ya podemos empezar a ayudar un poquito más. Bien. Osteoporosis, que comentaba antes Sayoa. Una caída en una columna con baja densidad ósea, una caída puede generar una fractura, ¿de acuerdo? O una hernia discal, exactamente lo mismo. Bien, son causas específicas. Me he caído, me he fracturado la vértebra, ¿el problema dónde está? Pues está claro, en la vértebra. Entonces, mis actuaciones deben ir enfocadas a esa vértebra que está rota, ¿de acuerdo? Pero la realidad es que el 85% de los dolores de espalda son inespecíficos. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos ni idea, ¿vale?, de qué estructura en concreto es la que está causando el problema. Fijaros este cuadro, que puede marear un poco, ¿vale?, pero a mí me parece, muy impactante. Es un cuadro del doctor Cholewicki del 2019, y fijaros la cantidad de factores que pueden estar dando como resultado un dolor de espalda y una disminución de la calidad de vida, ¿de acuerdo? Todos esos puntitos y su interrelación entre ellos, ¿vale?, es lo que puede acabar dando el problema de espalda. Con lo cual, ¿qué pasa? Pues que aquí no vale con tratar solamente esa vértebra, o ese disco, o ese diagnóstico más mecánico, ¿no? Parece que siempre, pues que tengo una hernia discal, tengo no sé qué, tengo esto, tengo lo otro, ¿vale? Eso está, porque está en alguno de esos puntitos de por aquí, pero hay muchas más cosas que además tienen relación, entre ellas, que están generando al final esa situación, ese dolor. Fijaros, ¿por qué hay que tener mucho cuidado con los informes de las resonancias magnéticas? Porque pueden fragilizarnos, pueden aumentar nuestra incertidumbre, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Tengo una hernia discal, tengo una estenosis, nombres además muy raros, que en general suelen meter bastante miedo. Afortunadamente, el 88% de las personas asintomáticas, de todos los que estamos aquí, estamos 100,
Pues de esos 100, hay 88 que no tenemos dolor, ¿vale? Pero sin embargo tenemos degeneración discal, que parece que suena muy mal, ¿no? Uy, es que me ha dicho el médico que tengo degeneración discal. Bueno, pues como la mayoría de las personas de más de 60 años. ¿De acuerdo? Y así con todas esas cosas. ¿De acuerdo? Hernias discales, contusiones discales. Pero es que fijaros, es que con 20 años, el 37% de las personas de 20 años ya tienen degeneración discal, pero no tienen dolor. Con lo cual, muchas veces esos hallazgos en las resonancias no se corresponden con un dolor. No tiene por qué. Puede que sí o puede que no. Otro de los mitos. No cojas pesos. No te muevas mucho o no corres. ¿De acuerdo? Bien. Son estudios bastante recientes que han evidenciado que hacer ejercicio, ¿vale?, de fortalecimiento para las lumbares, para la cadena posterior, mejora la composición del disco intervertebral. El disco es más capaz, está más saludable, podemos decir. Y lo mismo con la carrera. Siempre, no puedo correr, es malísimo. Todo esto, como hemos comentado antes también, en su justa medida. Evidentemente, si corres 60 kilómetros todos los días, pues no es lo ideal, ¿vale? Pero con una buena dosis y bien adaptado el ejercicio a cada persona, ha evidenciado ser muy efectivo para mejorar la composición, la salud del disco. ¿De acuerdo? Muy importante, todo esto hay que individualizarlo, hay que conocer a la persona. Como veíamos antes, si tratamos solamente la hernia discal, es que solo estamos tratando un puntito de estos. Y hay que basar nuestro trabajo en la persona. Hay que ver todo, no solamente que el disco está roto, todo, a la persona. Muy bien. Resumiéndolo mucho, ¿por qué nos lesionamos? Pues porque las demandas de mi día a día son mayores que las capacidades que yo tengo. Si yo puedo levantar 5 kilos de peso y mi nieto pesa 6, como lo haga de manera repetida, tengo un porcentaje de riesgo ahí de padecer algún tipo de problema. ¿Qué puedo hacer? Pues jugar con las dos cosas. Por un lado, o bien disminuir las demandas si es posible. Es imposible en el caso de los nietos, una situación normal, ¿vale?, porque va a ir a más. Y lo que tengo que hacer es aumentar mis capacidades, ser más móvil, tener mejores patrones de movimiento, ser más fuerte, más resistente. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo abordamos nosotros? Pues, por un lado, con la educación terapéutica. Entender, pararnos y entender, ¿vale? O sea, hablar con el paciente, que a nosotros nos gusta llamarlos hacientes de hacer, ¿vale? Porque yo no puedo ayudarte a ti si tú no haces. ¿De acuerdo? ¿Vale? Nosotros no somos partidarios, y sobre todo la ciencia nos respalda en este sentido, de venir, túmbate en la camilla y que te dé 4 masajes. Eso puede ayudar, y ayuda, ¿de acuerdo? Y de hecho lo utilizamos. Pero la base tiene que ser que entendamos el proceso, qué me está pasando, desde un punto de vista global, y por otro lado, crear un programa adaptado a cada persona de ejercicio terapéutico. ¿Para qué? Para aumentar esas capacidades que comentábamos antes. Si yo puedo levantar 15 kilos
y en mi día a día levanto solamente 10, pues lo más fácil es que no tenga problemas. Entonces, eso es lo que tengo que buscar. Mejorar mi salud. No solamente recuperarla cuando me lesiono, sino ser mejor de lo que era, porque con lo que era ya me he lesionado. Con lo cual necesito una versión mejor de mí mismo. Entre medias podemos utilizar con mesura analgésicos, antiinflamatorios, técnicas de terapia manual, de masajes, ¿de acuerdo? Una infiltración igual, incluso si es necesario, ¿de acuerdo? O una cirugía, incluso también. Hay veces que no hay más alternativa. Normalmente la gente, o sea, hay dos polos, o los que no se quieren operar ni a la de 3 y los que están deseando. Bueno, pues hay veces que no hay más remedio, pero muchas veces se puede hacer muchas cosas antes de la cirugía. Bien. ¿En qué consiste la educación terapéutica? Pues, en parte, lo que hemos comentado anteriormente. Entender que igual no solamente ese informe médico de la resonancia es donde está el problema, y que hay mucha información que debemos de conocer para disminuir la incertidumbre, para disminuir miedos, y eso va a hacer que reduzca el dolor. Esa neuropedagogía, biología del dolor, enseñar, entender cuál es la biología del dolor, ha evidenciado que disminuye el dolor, mejora el problema. ¿De acuerdo? Y luego, por otro lado, los ejercicios. Entonces, os he preparado 5 ejercicios adaptados a personas de más de 60 años, de los que vamos a trabajar, pues creo que 3. ¿De acuerdo? Bien, por un lado, fundamental, y a veces nos preguntan, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver con la espalda? Pues mucho, mucho. La respiración lenta. Bien, ¿a qué nos va a ayudar la respiración lenta? Pues fijaros este estudio. Alivia el estrés, la ansiedad, mejora la concentración y reduce la tensión arterial. Bueno, no es mala pastilla, ¿no? Y encima es agradable. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. La respiración tiene que ser lenta. Idealmente, si habéis podido echar un ojo al correo de hoy, la expiración debiera de durar el doble que la inspiración. Si cojo el aire durante aproximadamente 3 segundos, lo suelto durante 6 segundos. Más o menos. No hace falta que sea exacto. Tiene que ser nasal. ¿Vale? Por la nariz. Porque tiene muchos efectos que no vamos a tener tiempo a comentar. Y tiene que ser abdominal o diafragmática. Tengo que dirigir el aire como hacia el abdomen. No subir las costillas. Esto es una respiración de estrés y lo que buscamos es tranquilizar al sistema nervioso, modularlo. Eso va a hacer que disminuya el dolor, aparte de todos esos beneficios que vemos ahí. Fijaros, ¿qué ocurre especialmente en dolores crónicos, persistentes? El sistema nervioso autónomo se divide en 2, el simpático y el parasimpático. El simpático es el de la lucha o la huida. Es cuando tenemos que cazar o vemos que nos quieren cazar a nosotros. Entonces, ¿eso qué hace? Pues aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la temperatura muscular, me prepara para la lucha o para salir corriendo. Y el parasimpático es todo lo contrario, es el de la noche. Ya he cazado, ya me he escapado, ahora es tiempo de poner en funcionamiento este sistema de reparación.
Bueno, pues una vez más, ha evidenciado que con una respiración lenta ayudamos a equilibrar ese sistema nervioso autónomo. Hay un equilibrio entre el sistema nervioso simpático y parasimpático que es necesario, pues al final, para una buena salud. Y por último, esa respiración, aparte de nasal, diafragmática y lenta, sobre todo la expiración, cuando suelto el aire, tiene que ser como en 360 grados. ¿Por qué? Pues porque el músculo diafragma, que es el principal músculo de la respiración, aparte de una función respiratoria, lógica, simplemente para sobrevivir, tiene una función postural también. Entonces, necesito que el tronco se comporte pues, como una base sólida, una base estable. Por eso la respiración tiene que ser así como en 360 grados, como si quisiese poner la tripa como un barril. No solamente se tiene que hinchar la tripa por delante, sino también lateral y posteriormente. ¿De acuerdo? Y esa presión intraabdominal que generamos, como el atleta de la imagen, nos va a dar estabilidad para poder movilizar las piernas y los brazos para levantar esa barra, o levantar al nieto, o levantar las bolsas de la compra, o mover una silla de un lado para otro. Bueno, las demandas que tenga cada uno en su día a día. ¿De acuerdo? Bien, pues si os parece, vamos a movernos un poquito, vamos a procurar entrenar esa respiración. Nos vamos a colocar, si alguien quiere colocarse de pies, que lo haga, y así cambiamos la posición. Yo os pediría que por lo menos os sentéis con las piernas un poquito separadas, erguidos pero cómodos, no como si fuese esto un ejército, y ahí simplemente cogemos aire por la nariz, colocamos las manos ahí alrededor del abdomen, o por lo menos en la parte anterior, ¿vale? Cojo aire por la nariz, contamos mentalmente hasta 3, hinchando la tripa en todo su recorrido. Imaginaros que tenéis un cinturón, empujamos contra el cinturón, pero con la respiración, y al soltar el aire también por la nariz, voy dejando que se vaya deshinchando y cuento mentalmente hasta 6. Esto evidentemente en casa, tumbados incluso en la cama. Sin la mascarilla es mucho más cómodo, es mucho más agradable. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, es una buena opción para antes de dormir, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, cojo aire, cuento mentalmente. 1, 2, 3, hincho la tripa, y al soltar el aire, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y repito el ciclo constantemente. ¿De acuerdo? Eso lo puedo trabajar, por ejemplo, antes de dormir. Ahí se podría jugar con los ritmos. Coger en 3, soltar en 6. Coger en 4, parar un poquitín, soltar en 4, parar un poquitín antes de volver a coger. O sea, hay diferentes técnicas, ¿vale? Con idea, por ejemplo, o sea, que pueden ayudar, por ejemplo, a conciliar el sueño. ¿Vale? Bien. Bueno, siguiente ejercicio, esto lo voy a hacer yo aquí. Lo podríamos hacer en 4 apoyos en casa, pero el que no pueda no pasa nada, lo puede hacer apoyado en una mesa. Y ahí es el ejercicio del gato perro. ¿Vale? Que seguramente algunos, si hacéis un poquito de ejercicio, lo conozcáis. Entonces, ahí al coger el aire, arqueamos, saco culete, saco pecho, levanto la cabeza. Al soltar el aire, meto culete, saco chepa, meto la cabeza. Hago una flexión y una extensión de la columna, de manera lenta y suave, sin llegar al límite del dolor. ¿De acuerdo? Sobre todo si lo hacéis en casa. ¿Vale? Luego,
en un sitio sería, bueno, matizable, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos enriquecer un poquito más todavía ese movimiento que es muy habitual? Pues inclinando un poquito las manos, por ejemplo. Si yo camino aquí y muevo aquí, estoy trabajando fibras musculares diferentes. Y así intento, pues cuanto más fibras movilice, mucho mejor. Nuestras células, todas, también las musculares, necesitan una buena hidratación, necesitan una buena alimentación, como ha dicho antes Ayoa, y necesitan un buen estímulo mecánico. Necesitan movimiento. Sin movimiento no hay vida, ¿de acuerdo? La única célula que no se mueve en el cuerpo es la que está muerta. ¿Vale? Las células están continuamente, si viésemos por microscopio, estarían continuamente moviéndose, ¿de acuerdo? Entonces, el movimiento no es negociable. Necesitamos el movimiento para que la célula esté sana. Bien, lo vamos a trabajar y así cambiamos. Os pido igual que antes, los que podáis, nos colocamos de pies, por favor. Vamos a hacer una rotación para disminuir la rigidez de la musculatura del tronco y mejorar la movilidad. Bien. Con cuidado, por favor, si alguien está ahí inestable, lo hacemos en casa y ya está, ¿vale? Adelantamos un poquito una pierna. Me vais a disculpar, os voy a dar la espalda para que lo hagáis conmigo y sea más sencillo. Adelanto, por ejemplo, la pierna derecha un poquitín, un poquito. Las manos van a estar ahí adelante y ahí voy a llevar el codo derecho hacia atrás y estiro un poquito, girando el tronco y vuelvo. Y de nuevo, llevo el codo para atrás y giro un poquitín y vuelvo. Y una vez más, llevo codo para atrás, estiro y vuelvo. Perfecto. Cambiamos con la otra pierna. Y aquí, ahora está la pierna izquierda adelantada. Voy a llevar el codo hacia atrás, estiro el brazo y vuelvo. Codo atrás, estiro el brazo, rotando un poquito el tronco, volvemos y hacemos una tercera vez, llevo el codo hacia atrás, estiro el brazo y volvemos. Perfecto, bien. Podemos sentarnos un poquitín. No os preocupéis tanto por si lo hago bien, es una duda muy habitual. Si lo hago bien, si lo hago mal. Sí que es cierto que hay movimientos que desde el punto de vista biomecánico son mucho más eficientes, pero la realidad es que salvo que movamos pesos muy elevados, no es tan importante la técnica. Es mucho más lesivo no moverse que moverse de una manera no perfecta, ¿de acuerdo? Pero hay que moverse. Ejercicios de fuerza. Los anteriores, los de movilidad y el de respiración, sobre todo, nos ayudan a controlar el dolor, a modular un poquito el sistema nervioso y a liberar esa zona, a estar más móviles, con menos rigidez muscular. Ahora vamos a aumentar la capacidad, porque si luego resulta, sí, bien, estoy muy móvil, estoy muy bien, pero si tengo que coger al nieto, tengo que coger una carga, lo que sea, el perro, y no tengo fuerza suficiente, ¿qué va a pasar? Pues que voy a entrar en riesgo. Es posible que tenga algún problemilla, ¿de acuerdo? Entonces hay que aumentar esa capacidad. ¿Y cómo se aumenta? Esto con un masaje yo no soy capaz de hacerlo todavía. No sé si alguien es capaz, pero yo no soy capaz de hacerlo. ¿De acuerdo? Hay que entrenar la fuerza. No hay más. Es que ya tengo mucha experiencia. Con más razón todavía para hacerlo. ¿Vale? Cada vez hay más estudios que demuestran que entrenar la fuerza en adultos mayores es fundamental.
ya no solo a nivel musculoesquelético, sino a nivel de salud global. El músculo funciona como un órgano endocrino, entonces a nivel metabólico me va a ayudar muchísimo, ¿de acuerdo? Ya no solamente para poder levantar y no lesionarte, más centrándonos en problemas más musculares o, ¿de acuerdo? Estamos hablando de salud. Bien. Luego vemos. Siguiente ejercicio. Este no lo vamos a hacer, sobre todo por espacio, pero os lo explico para que si lo veis en el correo, os suene por lo menos. Fijaros, adelanto una pierna. Imaginaos que tengo que levantar, que tengo que subir la leche al cajón de arriba. Adelanto una pierna, cojo una botella de agua mismamente y ahí bajo un poquito y lo subo para arriba. Bajo y lo subo para arriba. El peso adaptado a vuestras capacidades, evidentemente. ¿De acuerdo? Y ahí simplemente voy trabajando aquí. El tronco está estable y ahí el trabajo lo empezamos en las piernas y acompañamos con el brazo. Es una flexión de piernas más un empuje vertical. ¿Para qué? Para aumentar la capacidad. ¿Vale? Para que las piernas y los brazos sean más fuertes cada vez. ¿Vale? Y por último, una sentadilla, flexión de piernas, más una tracción. Aquí evidentemente lo vamos a hacer sin la goma, pero en casa, a medida que vayamos avanzando, podríamos utilizar una goma de resistencia, ¿de acuerdo? Que son baratitas y ocupan muy poco y nos permiten mucho trabajo. Entonces, os pido la última vez, el último favor, que nos levantemos y vamos a trabajar. Vamos a colocar los pies a la anchura de las caderas, hombros, más o menos, ¿de acuerdo? Y ahí voy a llevar el culete hacia abajo y hacia atrás. Un poquitín, mientras llevo las manos hacia adelante y empujo el pie, los pies contra el suelo, estiro las piernas y tiro como si estuviese tirando de una cuerda para atrás. ¡Pum! Hago una tracción, ¿de acuerdo? Como si quisiese arrastrar un mueble, tiro del mueble hacia mí, ¡pum! ¿De acuerdo? Culo para abajo, brazos hacia adelante, culete para arriba, brazos hacia atrás y junto las paletillas. Y así peleo contra esta posición. Ahí. Venga, hacemos 1, 2, 3 y vamos a estar así hasta las 8:30. Vale, bien. Descansamos. Algunos han asustado un poco, me han mirado con cara de mala leche. Bien. Bueno, fundamental, 5 claves para abordar o bien un problema o para prevenirlo. Entender el proceso puede ayudar al proceso, al problema. ¿De acuerdo? Entenderlo. Toda esta información. Nosotros en la escuela, a la persona que viene, le explicamos todo, dedicamos tiempo para explicar todo lo que puede estar relacionado con su problema. Todo. Y si hay que derivar, pues se deriva. O bien a un médico, o bien a un nutricionista, o bien a un psicólogo. Bueno, lo que depende. ¿De acuerdo? Bien. Hay que entender que en la mayor parte de los casos el dolor es multifactorial. Que no podemos centrarnos, es que en la resonancia me ha salido esto. La mayoría de la gente tenemos eso. Entonces, eso no justifica todo. Puede que sí, pero en un porcentaje importante no tiene por qué.
Entonces, eso hay que entenderlo, sobre todo para disminuir nuestro miedo, nuestra incertidumbre, porque eso por sí mismo no causa el dolor, pero sí que puede amplificar el problema. ¿Vale? No somos débiles. Nuestra espalda no es débil. Si no, no estaríamos aquí ahora mismo. Los fármacos no deben ser siempre la primera opción. No hay que descartarlos, pero no deben ser la primera opción. Y sobre todo en dolores crónicos. ¿De acuerdo? No suele ser buena opción. Y la cirugía a veces es necesaria, pero última opción. Vamos a probar alternativas. Primero, porque muchas veces el tratamiento conservador a medio plazo es tan efectivo, y no lo digo yo. Hay estudios que lo evidencian. Un programa adaptado y paulatino de ejercicio terapéutico nos va a ayudar, va a mejorar nuestra salud. Y por último, el estilo de vida. Nutrición, movimiento, descanso. Aquí no lo he metido, pero se ha hablado antes, lo ha hablado Félix. Relaciones sociales, fundamental también, ¿de acuerdo? Esos deberían ser los cuatro pilares. No necesariamente hace falta hacer ejercicios, que a veces es muy interesante y es un plus. Comentaba antes Félix, hay que moverse. Voy a ir caminando a... Igual no puedo caminar desde Salburúa hasta Zabalgana, pero puedo pararme una paradita antes, tranvía o en el tren, en el BEI, y camino. Algo, lo que yo pueda, pero hay que moverse. ¿De acuerdo? Por último, un estudio sobre el impacto del ejercicio físico en el envejecimiento. Fijaros, bueno, los efectos del envejecimiento. Disminuye la neurogénesis, la capacidad de generar nuevas neuronas. ¿Qué hace el ejercicio físico? Lo aumenta. El envejecimiento aumenta la neurodegeneración. ¿Qué hace el ejercicio físico? ¡Pum! Lo baja. Quiero decir, el impacto que tiene es inmejorable, sobre todo teniendo en cuenta que el riesgo es muy bajo si lo hacemos bien asesorados, ¿de acuerdo? En todos esos sistemas, no solamente en el músculo, a nivel cardiovascular, a nivel neurológico, sistema respiratorio, hormonal, ¿de acuerdo? Muy bien, pues mi idea era abrir un poquito una ventana, una visión a veces ligeramente diferente a la habitual para el abordaje de los problemas de espalda. Así que yo os animo a que os mováis con vuestras capacidades y por mi parte nada más. Muchas gracias.